Ópera Federal. Espacio de actualidad para hablar sobre ópera argentina, charlar con sus protagonistas y recorrer su historia. Ópera Federal, con Andrea Toraño. Música y arte sin límites. Una producción de La Propuesta Radio. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Andrea Toraño. Yo soy cantante lírica, soy coach vocal y quiero darles la bienvenida a el primer número de Ópera Federal. ¿Qué es Ópera Federal? Bueno, Ópera Federal es un proyecto radial online, que tiene la inmensa pretensión, sin ninguna cuota de humildad, de mostrar, compartir, divulgar, obviamente, la ópera. ¿Qué es lo que pasa en la escena lírica argentina? Principalmente, contar un poco su historia, hablar de su futuro también, y pretende hacerlo de una manera amena, pretende hacerlo de una forma divertida, crucemos los dedos, pretende hacer esa puerta de entrada para todas aquellas personas que quizás nunca, jamás, de los jamases, se le ocurriría ir a un teatro, ni al Colón, ni a ningún otro teatro a ver ópera. Yo, humilde servidora, busco hacerles cambiar de opinión. Así, en esta cuestión cero democrática. Bien, primeramente, antes de continuar, quiero agradecer en este primer número la invitación de Adrián Silva, que confió en esta idea, en esta locura, y ofrece su espacio de la propuesta. Así que muchísimas gracias por confiar. Y en este primer número dije, bueno, ¿de qué podemos hablar? ¿Por dónde podemos arrancar? Y cuando pensamos en ópera, sí, es que lo hacemos en algún momento, digo, la gente normal. Yo soy una apasionada de esto, pero bueno, en fin. Normalmente la gente puede llegar a pensar en el Teatro Colón. Nuestro querido y amado, porque digo, es una joya arquitectónica, aunque uno no haya pisado nunca el teatro por dentro, por afuera su presencia es majestuosa y no pasa desapercibido a ningún viajante, ni siquiera a los que vamos todos los días, o íbamos todos los días al centro. Digo, gente de todo el mundo visita el teatro. Bien, voy a hablarles del Teatro Colón sin hablarles del Teatro Colón. Les quiero contar un poco de la historia del Teatro Colón y un poco empezar con la historia de la ópera argentina desde sus comienzos. Y tengo que hablar del Teatro Colón, pero no voy a hablar de ese Teatro Colón, el que está en Cerrito, no voy a hablar de ese. Porque ese, mi querido y sensual suscriptor, no es el primer Teatro Colón. El primer Teatro Colón estuvo ubicado a un par de cuadras de ahí, no muy lejos. Digamos, para que nos ubiquemos, en diagonal a la Casa Rosada. Y lo que hoy se conoce como el Banco de la Nación Argentina. Ahí estaba el Teatro Colón. Sí, después se convirtió en un banco. Antes de ser un banco fue otra cosa, pero vamos a ir por parte. Bien, para hablar de la historia de nuestro primer Teatro Colón, nos tenemos que remontar. A ver, ese teatro se inaugura en 1857, pero la historia se remonta a los tiempos de Juan de Garay. Llega Juan de Garay, dice, esta parte del territorio es mía, dice, esta parcela es mía, y se la divide con su hijo. Adivinen cómo se llamaba el hijo de Juan de Garay. Juan de Garay. Se mataron pensando el nombre. Bien, lo que fuese. Recuerden, dije, está en el banco, de hecho, el Banco de la Nación Argentina
cuando hacen cambio de mano, hacen un cambio en la fachada, pero parte de la fachada original todavía se preserva. Les comento como para que tengamos una idea. Bien. Juan de Garay. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. 1500, como para ubicarnos. Les voy contando. Este terreno familiar se subdivide, se vuelve a dividir y dicen, en este pedazo de la parcela vamos a construir la primera iglesia y por supuesto al lado de la iglesia, como era costumbre de la época, se da un lugar para el cementerio. Adivinen en qué parte de la parcela de Juan de Garay se fue a construir el teatro. En el cementerio, por supuesto. Muy respetuosamente. Bien, ¿quién no se le va a ocurrir construir un teatro de arriba de un cementerio? A nadie, pero bueno, ya fuimos extraños ya desde un principio. Vamos a reconocer la verdad. Bien, volvamos. Corría el año 1584, ¿sí? Se inaugura esta capilla, que fue la primera. Pasan los años. Lo compra, esa parcelita la compra el Colegio de Seminaristas de Buenos Aires. Pasan los años y pasa de mano y se compra ese terreno y se construye el teatro ahí. ¿Quién fue el arquitecto? Y el apellido que les voy a decir les va a sonar. Les va a sonar. Y si no les suena, debería sonarles. El arquitecto fue Charles Pellegrini. Charles Pellegrini fue el papá del Pellegrini del SubTV. El papá del presidente Pellegrini. Sí. Él lo diseña. Este teatro fue un teatro de vanguardia y ubiquemos el tiempo, o sea, 1857. Era un teatro que tenía una capacidad para 2000 personas. Muchísimo. Imagínense que el teatro actual tiene una capacidad para 3000 personas. O sea, era un teatro importante. Inclusive para la época era un teatro. Hoy sería un teatro importante. Entrevistas, música, la propuesta radio. Desayunos Millennium. Elaboración artesanal de desayunos y meriendas. Desayunos especiales con creatividad, diseño y sabor exquisito. Te enviamos en un presente todo el amor que esa persona siente por vos. Realizamos envíos a todo Córdoba. Consultas y pedidos a www.millenniumdesayunos.com o encontranos en las redes sociales. Bien, como les venía diciendo, este teatro que fue vanguardia en su momento ostentó un récord, ¿sí? Tenía la tercera cúpula más grande del mundo en ese momento de la historia. Venía tercera después de la cúpula del Capitolio de Washington y la capilla de San Pedro en el Vaticano. Nada mal. Era una de las estructuras de hierro fundido más grandes del mundo en ese momento, ¿no? Junto a estas dos que acabo de nombrar. Bien. Este teatro funcionó durante 30 años, ¿sí? Hasta que un día llega Torcuato de Alvear, don Torcuato de Alvear, si le suena la localidad de zona oeste. Bien. Y dice que los teatros que estaban acá en la ciudad de Buenos Aires no cumplían con las normas de seguridad. Era muy normal en esa época los incendios en los teatros, ¿sí? Era muy normal, las estructuras no tenían la seguridad ni nada por el estilo. Ese concepto iba a venir mucho después, mucho después. Bien. El que lo implementa primeramente es Torcuato de Alvear y dice que hay que remodelar el teatro y finalmente se dan cuenta de que era más económico hacer un teatro nuevo en otro lado que remodelar todo el teatro que estaba ahí. Caput el Teatro Colón.
En estos 30 años de historia, su inauguración, durante su inauguración o para su inauguración, se realiza una función de la Traviata. Y yo acá quiero hacer un pequeño corte, dejar de hablar un poco y compartirles una versión de una aria que para mí es icónica, pero que para el público en general, aquellos que tampoco no son por ahí fervorosos de la ópera, también la van a conocer. Y el aria esta se llama Semper Libera. La versión que elegí, de las muchísimas que hay por ahí dando vuelta, es de la inmensa y eterna Anna Moffo. Anna Moffo, a mi humilde entender, es una de las mejores sopranos de los últimos 50, 60 años. Excelente presencia escénica, una técnica impecable, una capacidad expresiva irrepetible. Y bueno, quiero compartirles esta versión de Semper Libera cuando denle la oportunidad de llegar al minuto y ahí van a decir, sí. Así que bueno, los dejo con Anna Moffo, con la eterna Anna Moffo, en esta versión de Semper Libera, una versión película que pueden encontrarla completa, la Traviata, en YouTube. Está subida y se las recomiendo. Y espero que la disfruten. Nasce il giorno al giorno muoia, sempre lieta nei cuori. A dire sempre nuovi, di volare, il mio pensiero. Il pensiero
Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% naturales, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web www.ansorgánico.com. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. La voz de Ana Moffo no es de este mundo. Listo. No tengo otra manera de calificar eso. Espero que lo hayan disfrutado en serio. Me gustaría escuchar sus opiniones. Saber si en algún momento han escuchado esta área, un pedacito o algo, si les resultó familiar o no. Normalmente la gente descubre que conoce más de música clásica de lo que creía. Sí, hay montones de... La música clásica, digo, la ópera está incluida en esto de la música clásica, ha nutrido, no sé, la otra vez estábamos, me voy, perdón, del tema, pero estaba mostrando un aria de La Habanera de Bizet, y una de las chicas, muy jovencita, me dice, pero esto está en la propaganda de tal cosa y tal otra. Siempre hay referencias. Escuchamos mucha más cantidad de música clásica de la que creemos. ¿Sí? Y si no, podemos investigar. Los invito a eso, a darle lugar a la curiosidad. Bien, voy a continuar con la historia de nuestro Máximo Coliseo. ¿Sí? Les conté quién fue el arquitecto, Pellegrini padre, les cuento que este teatro funcionó durante 30 años, les conté que en la función inaugural su obra fue, digamos, la ópera que se pone en escena es La Traviata. El autor es Verdi, sí, otro monstruo inmenso de la ópera. O sea, digamos, en la ópera tenemos cierta cantidad de autores que son eternos, inoxidables y con obras más hermosas y llamativas y ¿cómo decirlo, no? Con temáticas que nos tocan. O sea, Verdi es un pilar dentro de la ópera. Bien, voy a continuar con la historia de nuestro teatro, de este teatro en realidad. El teatro se inauguró en 1857, eso nos quedó claro. Un año antes, comienza la fabricación de helados en Buenos Aires. Antes de eso no existía el helado acá. Y es cierto que es algo que uno está acostumbrado y que cree que ha existido desde los comienzos de la humanidad, pero el helado era una cosa, en algún momento se inventó y era una novedad. Y los porteños bien, fue una moda. Les cuento cómo era el tema, cómo se hacía helado en 1856. Recuerden que no había heladeras en ese momento, ¿no? No, había por ahí algo parecido a la idea de la heladera de ahora, pero no era como ahora. El hielo se traía de Estados Unidos, de los lagos del país del norte, en barcos. Y adivinen dónde se almacenaba todo ese hielo que se traía de Estados Unidos para hacer helado. Sí, en el Teatro Colón. O sea que el teatro funcionó. ¿Se acuerdan que al principio del video yo dije que el teatro, antes de ser banco, fue otra cosa? Bueno, aparte de ser casa de ópera, fue como una especie de heladería, cámara frigorífica. Y lo que sucedía es que debajo del sector de platea, digamos en el subsuelo, tenían una especie de cámara frigorífica que tenía una capacidad para 1000 toneladas de hielo. Y los muchachos dijeron, bueno, ¿para qué podemos usar todo este espacio? Para el hielo que lo traen de allá de la patria del norte. Y bueno, y ahí se guardaba el hielo, para después hacer helado, y abastecía todos los restaurantes y confiterías de la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí se pudo hacer la fabricación en masa del helado. Qué loco, ¿no? Hay cosas que uno las toma tan de una manera tan cotidiana y de pronto decir, ¿cómo sacaban? ¿De dónde sacaban el hielo hace más de 100 años atrás? Bueno, esta es parte de la historia. Se traían barcos desde Estados Unidos. Era los pedazos del lago congelado, lo traían en los barcos.
y los depositaban ahí. O sea, ¿a quién no se le va a ocurrir llenar un teatro con 1000 toneladas de hielo? A nosotros solos se nos puede ocurrir esto. En eso somos maravillosos. Bueno, volvamos al teatro, por favor. Después de 30 años de funcionar, un día llega, y este es otro nombre que también les va a sonar, llega don Torcuato de Alvear. Don Torcuato de Alvear decide o se da cuenta que las normas de seguridad de nuestros teatros estaban un poco débiles y empieza a implementar toda una serie de normas de seguridad. Era una época donde los teatros se incendiaban con mucha facilidad, ¿sí? Estaban las luces de gas, anterior a eso eran las luces a vela, se usaba fuego para iluminar eso, ¿sí? Realmente era peligroso. Entonces Torcuato de Alvear, que venía con ya toda una impronta muy europea, decide implementar estas normas, y cuando le llega el turno al Teatro Colón, se dan cuenta, o al menos eso es lo que alegan, que era más caro ponerse a tiro con las normas de seguridad que construir un teatro nuevo. ¿Qué hacen? Lo venden. ¿Quién lo compra? La gente del Banco Nación. Y bueno, y ahí es donde hace la última, digamos, el último pasamano, el teatro, y parte de la arquitectura se mantuvo. Después el Banco Nación empieza también a necesitar más espacio, ¿sí? O sea, al crecer la República también se necesita un banco más amplio. Empieza a comprar otros edificios de la manzana y se le pide, lamento o sensual suscriptor, no recuerdo el nombre, a un arquitecto que le haga algunas modificaciones a las diferentes fachadas, porque en realidad el Banco Nación no es una sola fachada, sino es un conglomerado de fachadas, y algo que unifique estilos. Esa es la historia del Banco Nación. Bueno, y es el final, marca el final de nuestro primer Coliseo Máximo. La última función del Teatro Colón, de ese Teatro Colón, se va a despedir con la ópera Otelo, que también, porque digo, acá los nombres se repiten, es de Verdi, igual que la Traviata cuando fue su inauguración. Y como para rememorar un poco, con la imaginación, esa última función de ese teatro que se convierte en banco, como le ha pasado a algunos teatros, el Metropolitan también se vende, el Metropolitan original era un teatro magnífico, del estilo también, estilo italiano como lo fue este teatro y como lo es el Colón aún, y también tuvo el mismo destino de convertirse en un banco. Y bueno, a modo de recordar esa última función, les quiero compartir un aria de esa ópera Otelo, la versión de el titán de la ópera, que es de Mónaco. Del Mónaco es todo lo que está bien en el mundo, entre muchas cosas, ¿no? Son esos tipos que además, lamentablemente, bueno, lo único que tenemos, afortunadamente, tenemos estos registros audiovisuales de él, pero su capacidad, a pesar de que, la calidad del sonido y el audio no es la óptima, pero esa fuerza titánica, esa fuerza de la naturaleza que fue del Mónaco, todavía uno puede como presentirla, uno puede quedarse conmovido con del Mónaco. Y lo quiero compartir con ustedes, este Otelo de Verdi. Espero que les guste y nada, disfrútenlo. Es perfección. No puedo decir más. Tu come sei pallida e stanca e muta e bella, ch'io creatura nata sotto maligna stella.
libertà. Ucciderti, sposa, ti farai. Nell'on tranquillicato. Sensual suscriptor, hemos llegado al final del número 1 de Ópera Federal. Hemos hecho un recorrido histórico, musical. Nos hemos ido al comienzo de nuestra historia, aquella primitiva ciudad de Buenos Aires, a través del testimonio del Teatro Colón, nuestro querido teatro. Siempre es importante el ejercicio de la memoria. Siempre es importante conocer nuestra historia para saber de dónde venimos y tener una mejor idea hacia dónde vamos. Les mando un saludo. Hasta aquí ha sido todo por hoy y nos vemos el jueves próximo 20 y 30 por la propuesta. Muchísimas gracias. Ópera Federal. Espacio de actualidad para hablar sobre ópera argentina, charlar con sus protagonistas y recorrer su historia. Ópera Federal, con Andrea Toraño. Música y arte sin límites. Una producción de La Propuesta Radio. Producción y realización de La Propuesta Radio.